la ley que nos rige ha tenido una evolución. En 1993 se dictó la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y luego fue sustituida en el 2014 por la Ley de la Industria Eléctrica, y hoy ya tenemos una nueva ley publicada en el 2025 que se llama la Ley del Sector Eléctrico. Y esta forma parte de un paquete de leyes secundarias relativas a la reforma constitucional que se llevó a cabo en el 2024, y estas leyes se publicaron el 18 de marzo de 2025. Son todas estas. La que nos rige a nosotros es la que está en el centro, Ley del Sector Eléctrico, pero se dictó una ley para la empresa pública Comisión Federal, para Petróleos Mexicanos, para el sector de hidrocarburos, la Ley de Planeación y Transición Energética, la de Biocombustibles, la de Geotermia y la de la Comisión Nacional de Energía. Obviamente la de la Comisión Nacional de Energía y la de la Planeación y Transición Energética sí nos apelan de alguna manera, pero centralmente la Ley del Sector Eléctrico es la que nos interesa. También es importante entender cómo es la secuencia o la armonización legislativa que se da en toda ley. Primero se dio la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De ahí surgen las leyes secundarias, que son, en nuestro caso, la Ley del Sector Eléctrico, y luego tienen que dictarse los reglamentos, que en este caso ya se dictaron, que son el reglamento de la Ley del Sector Eléctrico, y luego tienen que venir las reglas del mercado, y de ahí se derivan las disposiciones administrativas de carácter general, que ya son, digamos, la regulación fina de lo que nos va a definir cómo se va a manejar la interconexión de los sistemas fotovoltaicos, de los sistemas de generación distribuida. Hay, de hecho, disposiciones en diferentes áreas. Hay disposiciones administrativas de carácter general para generación distribuida, va a haber para autoconsumo, porque el autoconsumo es una nueva categoría. Las hay para almacenamiento, de hecho ya están listas y no se han publicado. Y así, bueno, las disposiciones son como ya el punto fino de la legislación, ¿no? Entonces, ¿cómo están los pendientes en regulación y normatividad? Hay que actualizar las disposiciones administrativas de carácter general de generación distribuida. Hay que generar también unas disposiciones administrativas de carácter general para el autoconsumo. Hay que publicar, porque se tiene trabajada una norma oficial mexicana para equipos, paneles solares, inversores, etcétera. Hay que publicar las disposiciones administrativas de carácter general de almacenamiento, y en esta pongo publicación porque, como dije hace un momento, ya se trabajaron en una mesa de trabajo de la CRE, solo que no se han publicado. Y bueno, en la Secretaría de Energía recae la responsabilidad de la nueva NOM 001. Vamos ahora a equipos y materiales certificados. Solamente estos 6 son los elementos que yo considero claves para el desarrollo. Ya hablamos de la normatividad y la legislación. En equipos y materiales certificados es muy importante cuidar la calidad de los equipos que utilizamos, y por lo tanto existen en la norma oficial mexicana ciertas certificaciones que deben cumplir los equipos para ser instalados. Entonces está relativo a la norma, pero lo pongo como un elemento importante, porque de no usar equipos certificados entramos en problemas, tanto de incumplimiento de la norma como otros problemas posibles que ahorita vamos a ver.
y lo igualo al tema de personal calificado. De nada nos sirve tener equipos de alta gama certificados por 20 organizaciones internacionales si quien los instala no lo sabe instalar. Esta mañana tuvimos una plática sobre el tema y es importante tomar en cuenta que debemos obligar a que las instalaciones fotovoltaicas se realicen por personal calificado. Es algo que nosotros como asociación estamos empujando ante las autoridades, ante los entes reguladores, para que sea una obligación contar con un certificado. Hoy por hoy es lo que tenemos, los certificados personales del Conocer, que habilitan a los instaladores, a los supervisores y a los vendedores de sistemas fotovoltaicos por ahora, y vendrán otros estándares muy pronto, ¿no? Vamos a ver un poco qué riesgos en qué riesgos incurrimos si las instalaciones están fuera de norma en los sistemas fotovoltaicos. Yo los clasifico en 4. Accidentes durante la instalación. Existen prácticas comunes que pueden generar accidentes, desde el manejo de los paneles fotovoltaicos, obviamente el manejo en la interconexión de las líneas vivas de energía, y puedes generar daños a instaladores, a los equipos o incluso a los usuarios. Un segundo riesgo serían las fallas en el sistema. Una incorrecta instalación y supervisión puede provocar fallas ya en operación, generando retrabajos y costos, por supuesto. Accidentes posteriores por errores de fijación, de protección o de conexión, se pueden generar desprendimientos, daños a equipos y hasta incendios, que los hemos tenido en diferentes ocasiones en el país. Y también otro riesgo que no ponderamos tanto, porque no es un riesgo físico, es el mal rendimiento o la reducción de la vida útil de los equipos. Y esto es muy importante, primero porque quien instala un sistema fotovoltaico y hace una inversión importante desde su perspectiva, espera un rendimiento y se calculan sus consecuencias financieras de acuerdo con ese rendimiento y con esa vida útil. Si nosotros instalamos un equipo y por mala instalación no llega a su plazo de vida útil, es muy posible que no se alcance a recuperar la inversión de parte del usuario, y eso pues afecta tanto al mercado de la tecnología como al usuario mismo. Bueno, el personal calificado es un activo estratégico para el funcionamiento de la seguridad y la eficiencia de los sistemas fotovoltaicos. Es una frase de nuestro presidente de la asociación, que está aquí presente, por cierto. Un cuarto elemento clave es el financiamiento. Y debo decirles que estamos en un momento muy importante. En este momento creo que hay una especie de impasse porque como no se han definido las DACs, las disposiciones administrativas de carácter general, el mercado está esperando cómo va a funcionar, digamos, las nuevas reglas que está estableciendo tanto la ley del sector eléctrico como su reglamento, que establece, por ejemplo, que se podrá instalar en generación distribuida y por lo tanto exenta sistemas de 700 kilowatts, hasta 700 kilowatts. Eso pues le abre ventanas al mercado muy interesantes, pero en este momento todavía no podemos instalar 700 kilowatts porque las disposiciones vigentes son las que contienen 500 kilowatts como límite. Sabemos que el reglamento ya los incluye, pero no sabemos cómo tampoco. Cómo va a ser, digamos, la mecánica de la interconexión
la mecánica de la contraprestación, esos son temas nodales. Entonces estamos esperando eso. Y el financiamiento en este momento ha tenido una evolución muy importante. Yo creo que nos falta mucho todavía, pero el financiamiento tiene que, como mecanismo, madurar en esta evolución, porque todavía los entes financieros no captan del todo lo que significa invertir en un sistema de generación fotovoltaica, de generación distribuida. Por ejemplo, les voy a... Perdón. Un poco que soy a lo que le llaman sistema de fotovoltaico distribuido, es porque es en pequeña escala, porque es para habitación o ¿por qué le llamamos así? A ver, me detengo ahí un momento nada más para clarificar. La generación distribuida tiene dos características importantes. Es hasta 500 kilowatts en este momento, lo va a ser hasta 700, pero no puede ser más allá, es decir, no puede llegar a 500 kilowatts, 499 lo máximo. Esa es la primera característica, y eso la pone en categorías de pequeña escala. Y el otro punto es que está interconectado y la energía se consume en el lugar de su generación, en el sitio donde se genera. Esto tiene muchas implicaciones para la red. Es decir, si no va a salir del circuito de distribución esa energía, porque se va a consumir en los puntos vecinos, pues estamos evitando el reforzamiento de las líneas de transmisión, estamos evitando cierta infraestructura que es necesaria cuando tenemos una generación centralizada. Cuando yo genero en un sistema eólico o fotovoltaico de gran escala, tengo que llevar la energía del punto de generación al punto de consumo, y eso requiere líneas de transmisión en muy alto voltaje con unas características muy costosas, y luego los circuitos de distribución tienen que estar, digamos, fortalecidos para llevar esa energía. Eso no es necesario cuando la generación es distribuida. Normalmente su nombre lo toma porque normalmente se conecta a un circuito de distribución, es decir, a uno de los transformadores de las subestaciones que llevan la energía a los puntos de consumo. O sea, de la transmisión en alta tensión se da la transformación para llevarlo a media tensión, y en esa escala es en donde se interconecta. ¿Y a dónde me quedé? El financiamiento. Bueno, pensando por el tema del financiamiento, pero bueno, si quieres ahorita lo abundamos un poco. El tema del financiamiento, les iba a poner un ejemplo de por qué siento que no ha madurado. Cuando un banco aunque tenga incluso productos financieros específicos para la generación distribuida solar, cuando analiza el crédito, se fija en tus ingresos, tus egresos, pero no considera que la instalación va a generar un ahorro. Ese es un flujo positivo. Debería descontar de tus egresos esos kilowatt-horas que no vas a consumir, porque eso le da capacidad de pago al usuario. ¿Sí soy claro? Sí, pero no va a suceder. No, en este momento no va a suceder, pero en otros países sí se da. No hay un soporte del gobierno para eso. Hay fondos de garantía y cosas así que permiten reducir un poco las condiciones de los créditos, y eso está sucediendo, se está dando esta evolución. De hecho, les comparto que en la asociación hemos tenido 3 o 4 instituciones financieras durante ya varios años, y en los últimos meses se han inscrito otras 5. Hay mucho apetito por el tema del crédito y mucha necesidad. Yo creo que es uno de los elementos que posibilita la adopción de la tecnología fotovoltaica en generación distribuida.
El contrato de interconexión es un tema muy complejo, porque se da con una institución de gobierno, con la Comisión Federal de Electricidad, y desafortunadamente no ha habido una homologación de los procesos. Aunque está el manual de interconexión definido, cada oficina de la Comisión Federal de Electricidad adopta sus propios criterios. O sea, nosotros hacemos trámites de interconexión en diferentes ciudades, y les puedo compartir que hay oficinas en donde tenemos que poner en un cierto orden nuestros documentos de un expediente, y otras oficinas en las que tienen que estar en otro orden, porque así lo quieren y así lo piden. Y de repente salen con cosas de: necesito la fotografía de la mascota de la familia, y cosas así que obviamente están fuera del manual, ¿no? Bueno, eso dificulta la interconexión, dificulta la elaboración del contrato, la firma del contrato de interconexión, y por supuesto que es un obstáculo para... Un ejemplo concreto es Monterrey, y apunto a Marco porque Marco está allá en Monterrey. En Monterrey, nuestros afiliados de Monterrey nos empezaron a buscar para decir: tenemos problemas serios con la interconexión, con los contratos de interconexión, a un grado de que había contratos, y no pocos, con más de un año de ingresados a la Comisión Federal sin interconectarse, sin firmar contrato. Una serie de problemas que se dieron: corrieron a la persona que tenía poder para firmar, y luego había que llevar todos los contratos de las zonas a las oficinas divisionales para que los firmara alguien que tuviera poder. Cosas verdaderamente increíbles. Bueno, pues ese era el resultado. Hemos ido resolviendo, por quizá un poco más de 2 años, problemáticas concretas con la división del Golfo Norte, que es la que corresponde a Monterrey, para minimizar esa bola de nieve que se generó. Y eso pues sucede en alguna medida en Bajío, sucede en alguna medida en diferentes entidades, ¿no? Entonces es un tema importantísimo, y aquí pues nosotros gestionamos con la CFE para que se homologuen los procesos, para que se facilite la contratación y no se obstaculice, ¿no? Voluntaria o involuntariamente, porque luego sucede que hay funcionarios, y espero que no haya aquí ninguno que se sienta aludido, más bien, pero hay funcionarios que sienten que agradan al jefe si se oponen a la instalación de sistemas fotovoltaicos, por ejemplo, ¿no? Por alguna razón. Entonces, eso se da, no lo invento, ¿no? Afortunadamente son las excepciones en los casos que yo he visto, pero sí se da. Y bueno, el mantenimiento, un tema muy importante, porque creo que también se ignora o se minimiza, no solo de parte del usuario, también de parte del integrador que instala sistemas fotovoltaicos. Y eso es lo grave, ¿no? Que también tiene mucho que ver con el uso de personal calificado. Es decir, es muy importante que el personal que instala instruya al usuario, ofrezca una póliza de mantenimiento para que los sistemas se mantengan produciendo lo que tienen que producir de energía, ¿no? Y ahí hay muchos elementos que hay que revisar con periodicidad, ¿no? Desde las conexiones, si las fijaciones están debidamente, digamos, con el torque adecuado, una serie de factores que hay que tomar en cuenta para que no haya accidentes, para que el sistema se mantenga produciendo lo que tiene que producir. Y sin embargo, la generación distribuida ha crecido constantemente desde que se tiene el registro, que es en el 2007. Este es el reporte de la CRE, que ahora tendrá que hacer la CNE, todavía no nos libera
el primer semestre de 2025. Estamos terminando ya el segundo. Normalmente son un par de meses después de que termina el semestre, pero aquí podemos ver cómo la generación distribuida ha crecido invariablemente. En la línea que ustedes ven ahí, más bien negra, en realidad es verde, se traza la gráfica de los contratos de interconexión, y en las barras rojas se grafican los megawatt horas instalados en cada año. Entonces podemos ver que hay años en que la línea se separa, es decir, hay más contratos, es decir, más contratos en proporción con los kilowatts. Eso quiere decir que disminuye en ese año, disminuye el promedio de los de potencia instalada en cada sistema, y hay otros en los que ya empieza a ser todavía menor el crecimiento de sistemas contra la potencia. Eso quiere decir que se está empleando el promedio de potencia. Y bueno, esto quiere decir que, si ustedes ven, la pandemia no detuvo la generación distribuida. Tuvimos unos años en los que había mucha incertidumbre sobre el tema regulatorio, si iba a haber cambios, porque se dieron cambios y se detuvo un poco el mercado de gran escala. Entonces se temía que sucediera por parte de los usuarios y los inversionistas, que sucediera también en generación distribuida. No sucedió, pero sí se podría haber detenido el mercado, y sin embargo también en esos años hubo crecimiento, y eso nos indica que la generación distribuida, por su configuración, también seguirá creciendo. Así que es un nicho en el que vale la pena apostar, por lo que ya decía, menos infraestructura, digamos que se pulveriza la generación, y eso genera beneficios al usuario, a la red y por supuesto al mercado, ¿no? El crecimiento, bueno, pero esto me regresa al tema del personal calificado. El crecimiento de las instalaciones fotovoltaicas es inminente, y la capacitación de personal es indispensable para atender esa demanda. Y me da pena decirlo, pero no estamos preparados para ese crecimiento, porque además viene el crecimiento de la electromovilidad. Eso generará un incremento muy grande en la demanda, también exponencial, y por supuesto también se verá reflejado en la generación distribuida. Así que tenemos que prepararnos para atender esa demanda. Ya casi terminamos. Bueno, ahí están mis datos y los datos de Marco Antonio, que es nuestro presidente, por si quieren contactarnos, y de cualquier manera aquí estamos para darles alguna tarjeta o algo si están interesados. Y si quieren recibir información sobre la afiliación a la asociación, pues pueden escanear ese QR. Debo aclarar que la Asociación Mexicana de la Industria Fotovoltaica es una asociación empresarial, es decir, afilia solo empresas. También pueden ser personas físicas con actividad empresarial, pero sí orientadas a ese mercado de fotovoltaica. Bueno, agradezco por tu medio a la Secretaría de Desarrollo Energético de Tamaulipas por la invitación, y también a ustedes por escucharme, y a quienes estén por allá en la grabación también. Gracias. Muchas gracias. ¿Tienen alguna duda? ¿Algún comentario? Yo sí quisiera hacerle algunas preguntas, si pudiera ahondar un poquito más en el tema del financiamiento, porque, por ejemplo, en Tamaulipas sí vemos también un crecimiento de la generación distribuida, pero es a nivel hogares, ¿no? Proyectos como tal, un poco de 0.5, ahora que se permite 0.7, todavía no hay.
Entonces hay mecanismos de financiamiento sobre esos proyectos, ¿no? ¿Qué mecanismos hay o qué requisitos piden en general esos? Pues muy valiosa pregunta. Son variables, normalmente son muy apegados a lo que son los créditos convencionales de los bancos. Les puedo decir que hay distintos esquemas, esto es muy valioso. Hay esquemas de arrendamiento, hay esquemas de crédito directo, hay esquemas también de PPA, pues significa una especie de venta de energía en donde el dueño de la planta de generación es el financiador y, digamos, cobra, no puede cobrar la energía porque no puede vender energía, a menos que fuera comercializador, pero sí puede establecer digamos, una cuota mensual de acuerdo con un consumo histórico promedio. Entonces el que genera en PPA hace sus cálculos financieros para que eso le retorne y al usuario le resulta más económico que consumir la energía de Comisión Federal, y hay muy distintos esquemas. También quiero decirles que hay financiamiento en distintos estados por parte de los gobiernos estatales. Ya tendremos oportunidad de platicar con Tamaulipas para que busquen la forma de implementar créditos que impulsen la adopción, sobre todo en términos de las microempresas, de las MIPYMES, ¿no? Ahí es donde más actúan los fondeos de gobiernos estatales, porque están impulsando la economía del Estado y al mismo tiempo ayudando a estos usuarios para que adopten la energía. Pero hay muchos esquemas, y bueno, si tienen interés en el tema, también podemos platicar con las financieras que están ya afiliadas a la MIFA, y como les dije ahorita debe haber entre 8 y 10 y están por entrar otras más. Bueno, no sé si me sale mucho el tema, pero con eso que hablamos de que son plantas que están interconectadas a la red de CFE, habiendo excesos de energía, si existe exceso de energía, eso entra a la red federal y no hay un costo, no paga CFE esa energía, o sea, entraría por excedente, vamos. A ver, hoy por hoy se puede contratar la interconexión en un esquema que se llama net metering. Es muy posible que en las nuevas disposiciones administrativas el net metering se limite solo a baja tensión, a los contratos en baja tensión. Es muy posible porque ya en 2 publicaciones de las disposiciones que no prosperaron, así lo planteaba el CRE. Pero el net metering lo que hace es medir lo que sale de tus instalaciones de energía y medir lo que entra. O sea, el medidor es bidireccional y entonces te registra lo que entra y lo que sale, no lo que produces. Eso es un asunto diferente, porque lo que tú estés consumiendo mientras produces, eso no pasa por el medidor. La capacidad del circuito de distribución tiene un límite de alojamiento de sistemas de generación distribuida, y por lo tanto no es factible que esa energía salga de tu circuito de distribución. Entonces no hay un uso de la infraestructura, y si saliera, se utiliza. Es decir, es igual al consumo menos, a la reducción del consumo, como se comporta en la red. ¿Sí soy claro? Sí. O sea, realmente difícilmente es un excedente de lo que consumo normalmente. Supongo yo que vas a consumir ahora menos energía de la red prácticamente, y lo demás lo tienes que compensar con tu planta, ¿no? No. ¿Y el excedente
accidente se entrega a los vecinos. Si los vecinos no estuvieron porque todos están de vacaciones y se apagaron el refrigerador y todo, se va al transformador. El transformador lo convierte a 13,000 volts y lo distribuye a otro lado. Lo baja al siguiente transformador, lo quería. Pero normalmente tus vecinos, en caso de residencial, ellos se consumen la energía. Entonces, el medidor, lo que entra, lo mide, lo que tú consumes, lo mide como si fueran los medidores analógicos. Sentido contrario de las manecillas de reloj, va girando, va moviendo las manecillas. Y si tú inyectaras a la red, regresas esas manecillas hacia atrás y es como se conforma. Te lo explico en el analógico porque es más fácil que en el que Es importante decir que los sistemas de generación distribuida se dimensionan para que en este momento que existe tanto en media como en baja tensión el net metering o la medición neta se dimensiona para que tú produzcas el promedio anual que consumes o el porcentaje que se quiere abatir de tu promedio anual, porque el net metering permite que tu energía se conserve hasta por un año, es decir, tienes una bolsa de energía en el metering. Si eso desaparece para media tensión, pues ahí es donde vamos a ver cómo va a ser el esquema nuevo. Y por eso hablaba del valor de la contraprestación, pero se produce así porque tú en la mañana seguramente vas a consumir menos de lo que generas, vas a estar inyectando a la red, y en la noche vas a tomar de la red. Y si está bien calculado tu sistema, en muchos días se va a compensar el consumo con lo que inyectaste a la red. Y te lo vale kilowatt-hora por kilowatt-hora la Comisión Federal. En baja tensión, definitivamente, y no creemos que cambie en ese tipo de contratos, en esa tarifa. Pues gracias de nuevo por escuchar. No, y otra vez. ¿Otra pregunta? Sí, yo quería hacerle otra pregunta, justo aquí tenemos muchas universidades que dan capacitaciones, bueno, no dan capacitaciones, tienen la materia de fotovoltaico y muchos aprenden a hacer instalaciones, pero justo falta el tema de estar certificados, tener unas buenas capacitaciones. ¿Qué probabilidad, o justo ustedes mencionaban que son pues más bien una asociación que tiene afiliados empresas, pero universidades no es el caso? A ver, no tenemos convenios con algunas universidades, pero también quiero decirte que actuamos junto con el Comité de Gestión del CONOCER. En este momento coincide que el presidente de la MIF preside el Comité de Gestión del CONOCER para energías renovables y eficiencia energética. Entonces, él es la cabeza del órgano que emite los nuevos estándares, que reforma los estándares existentes y que vigila a quienes pueden certificar, a quienes dan cursos, etc. Entonces, ya hemos hecho acuerdos con distintas entidades de la República para ofrecer capacitación y certificación accesible para que el gobierno pueda impulsar la certificación del personal en su entidad. Es muy importante. Cuando Marco Antonio se afilió a la MIF, Nuevo León era el segundo lugar en generación distribuida, en interconexiones de generación distribuida, y en certificaciones era el octavo, el 19º de 32 estados. Éramos el segundo estado que más vendía instalaciones eléctricas, el primero es Jalisco. En certificados éramos el 19º, o sea, pura gente no capacitada estaba instalando. Y en Guadalajara es el primero y es el primero en certificaciones. Y ahorita estamos en tercer lugar. Ya, Marco Antonio se ha encargado de que Nuevo León recupere lo que tenía que tener desde siempre.
Y yo creo que todas las asociaciones, los gobiernos locales, las universidades, el comité, pues tenemos que luchar porque todo aquel que instale un sistema fotovoltaico esté debidamente capacitado. De otra manera, no podemos crecer, podemos atender ese crecimiento exponencial. Y esa es nuestra lucha. Hay gente que tiene la licenciatura de energías renovables, la maestría en eficiencia energética y un doctorado en energías renovables y no puede instalar un panel. O sea, ahora sí que la educación universitaria y de posgrado no te enseña cómo instalar paneles solares. Ok, quieren ser todo el tiempo jefes, pero no te enseñan, no saben. Ya un chico del CONALEP, este chico del CONALEP tiene más oportunidades de instalar un panel solar y que la Comisión Federal le entregue una interconexión que aún no tiene doctorado. Yo sé que a veces los doctorados y todo eso pues andan más de jefes, ¿no? Pero no, yo he visto más doctores manejando Ubers y ingenieros y masters manejando Ubers, y no desprecio el trabajo de Uber, pero no están encontrando carrera en su materia. Y en eficiencia energética tú dices, oye, ese salió del TEC, debería de saber instalar paneles solares o monitorear o asegurar que no se incendie. Y no lo pueden hacer. Eso es lo que dicen. Pues aquí estamos a la hora. Yo tengo acerca de la asociación, ¿cómo es? Mexicana de la industria fotovoltaica. ¿A qué se dedica? ¿Cuál es el fin de esta asociación? Y otra, yo soy ingeniero en energía de la Universidad Politécnica de Altamira, y por ahí estamos trabajando con varias empresas de aquí de la zona instalando paneles solares, y nos hemos dado cuenta que de repente está la mala praxis de diferentes empresas, que nos hemos topado con clientes que instalan fuera de norma o han tenido accidentes ya dentro de su instalación eléctrica por malos cálculos, por malos materiales, como usted había comentado. Entonces, ¿cómo se regula esta parte? Más que nada porque los clientes que están en la zona pues ven y a veces no tienen el conocimiento, ¿no? Ni el cálculo para diferenciar entre un sistema de 100,000 pesos a otro que se baja a 70,000. Entonces como que se van por lo barato, ¿no? Pero ellos no saben qué es lo que ofrecen materiales en cálculos, porque a veces hay personas que nada más como que saben, pero no saben calcular y terminan como que en ese tipo de accidentes. ¿Quién regula o qué se espera para eso más adelante? A ver, existe una norma. Sí. Quienes incumplen están incurriendo en una falla, una falta. Déjame, ahorita te doy la palabra de nuevo. Entonces, sí existe una norma. ¿Cómo proponemos que esto, se cumpla de mejor manera? Primero, esto que decíamos, estamos presionando a la CFE para que exija la certificación, es decir, que exija el registro del certificado de quien instaló. Y esto nos da trazabilidad, es decir, no sé si ustedes se den cuenta o lo hayan pensado alguna vez, pero un sistema fotovoltaico se instala, se interconecta, y el único responsable de ese sistema es el usuario, y el usuario sabe poco menos de nada de lo que significa lo que tiene instalado en el techo, en riesgos, en valor, en muchas cosas. Entonces, si logramos la obligatoriedad, tenemos trazabilidad y tenemos corresponsabilidad. ¿Sí me explico? Entonces, el instalador va a tener una cierta responsabilidad si hace mal las cosas. Ese creo que es el primer paso. Y tenemos que dar muchos. Tendríamos que llegar a un punto en donde tú requieras una licencia para instalar, ¿no? Que es como sucede en California, por ejemplo, en diferentes estados de Estados Unidos y otros países. Pero eso tiene que llevar un proceso, porque si lo hacemos de inmediato, lo que vamos a hacer es detener la generación distribuida. Y bueno, ya que preguntas, y te agradezco la pregunta, de forma muy rápida les digo qué hace la asociación. Primero, la asociación no nace como un negocio que se ofrece a los demás.
Más bien, las empresas deciden unirse para generar, digamos, beneficios comunes. Es como una cámara, ¿no? Entonces, las empresas deciden unirse y buscar influir, porque ganan un peso específico las asociaciones, influir en la regulación, tener diálogo con las autoridades, con los reguladores, etc. Y eso es algo que hacemos. Otra cosa es buscar sinergia. Las mismas empresas se unen para decir cómo nos podemos ayudar, aunque seamos competencia, tú y yo, ¿cómo nos ayudamos? Pues es que tú estás en Tamaulipas, yo estoy en Jalisco, y de pronto me surge un sistema en Tamaulipas y yo te llamo y te digo, ayúdame, instala tú, hacemos negocio, etc. Ese tipo de sinergias en la MIF se dan todos los días. ¿Quién me ayuda a configurar este inversor? ¿Quién tiene un proveedor para tal cosa? ¿Quién está en Cancún que me pueda ayudar? Porque un cliente mío tiene una casa en Cancún, por ejemplo, ¿no? En fin, este tipo de sinergias. ¿Qué más hacemos? Participamos activamente y hacemos alianza con distintos eventos. Por ejemplo, hay una exposición cada año, ahora en Guadalajara, desde hace 3, que hoy se llama RE+, Art y Plus. Es una exposición que organizan empresas transnacionales sobre energías renovables. Y ahí somos unos aliados muy activos de esa exposición. Organizamos este tipo de cosas, los congresos de la exposición, y bueno, estamos ahí muy cercanos para, digamos, conectar a la expo con los personajes de la industria, ¿no? ¿Qué más hacemos? Reuniones de la asociación, webinars de temas importantes. La asociación afilia integradores, proveedores que pueden ser mayoristas o prestadores de servicios para los integradores, y también fabricantes y financieras. Tenemos 106 afiliados hoy. Y bueno, lo interesante es que los dueños de la asociación no soy yo, ni es Marco, que es presidente. Los dueños son las empresas que lo forman. Entonces, los dueños también pueden decir, oigan, vamos haciendo esto. Y a mí me toca como director ejecutivo llevar a la realidad las cosas que proponen los afiliados. Más o menos, pero hay muchas cosas. Si quieres, luego te puedo pasar más datos. Muchas gracias. Pues ahora que sí, yo creo que ya nos vamos, ¿no? Sí, ahora sí, muchas gracias. Démosle un aplauso al...